¿Qué pasaría si el mayo era acto de amor de una abuela fuera también su mentira más dolorosa? Esa es la pregunta que abre esta historia y que usted, espectador, no podrá dejar de hacerse mientras escucha cada detalle de lo que durante 40 años se guardó en silencio. Elena, 72 años, cabello blanco recogido en un moño sencillo, manos marcadas por la costura y la cocina, decidió una tarde de domingo que había llegado el momento de enfrentar lo que nunca se atrevió a decir. Puso sobre la mesa del comedor una caja de cartón forrada con papel amarillento, una caja que nadie en la familia había visto abierta, aunque todos la habían notado en un rincón del armario. Sus nietos pensaban que guardaba cartas de juventud o algún álbum de fotos, pero dentro había algo muy distinto, pruebas de una historia que se ocultó deliberadamente, una medallita de bautizo con iniciales que no correspondían al apellido familiar, 2 fotografías tomadas el mismo día, pero en hospitales diferentes, y un recibo con un sello que jamás perteneció a la parroquia del barrio. Elena tomó su celular, lo apoyó sobre una pila de libros como cámara improvisada y, con la voz temblorosa, comenzó a grabar un mensaje para los nietos. Esto no es fácil de contar, pero ustedes merecen la verdad. En ese instante, mientras el reloj de pared marcaba las 4 y el aroma del café con canela inundaba la sala, la historia de una mentira se transformaba en confesión. ¿Alguna vez imaginó usted que la foto más grande del living de su casa, esa que preside reuniones y navidades, podía estar sostenida por un secreto que duele? Ese fue el inicio de la revelación de Elena, y desde allí ya nada podría volver atrás. La memoria la llevó directo a aquel día oscuro en que una enfermera, con la mirada baja, le susurró la frase que marcaría toda su vida: Dios sabe por qué. Esa fue la explicación que recibió cuando le dijeron que el bebé había muerto al nacer. No hubo más detalles, no hubo llanto entregado al regazo de la madre, solo un silencio impuesto en los pasillos fríos del hospital. Elena, entonces una mujer joven y asustada, se aferró a la mano de su esposo buscando respuestas, pero él se limitó a decir: es mejor olvidar, ya tendremos otra oportunidad. El cura de la parroquia reforzó esa idea días después, pidiéndole que no hiciera ruido, que aceptara la voluntad divina, y ella, marcada por el miedo al que dirán y por la necesidad de sostener la paz en la mesa familiar, aceptó callar. Durante décadas, el recuerdo quedó enterrado bajo capas de rutina. El olor a sopa hirviendo, los cuadernos de los hijos, las libretas de familia guardadas en un cajón, las misas de domingo, todo parecía normal, pero cada 15 de noviembre, fecha en que debería haber celebrado un cumpleaños, Elena se encerraba en el baño para llorar con la canilla abierta, ahogando sollozos que nunca se permitieron en voz alta. Así habría seguido hasta el final, de no ser por un gesto inocente de su nieta en un test de ADN, comprado por internet, pensado solo para armar un árbol genealógico familiar. Cuando llegaron los resultados, la pantalla mostró lo impensable a un apellido desconocido, una coincidencia directa con una familia de otra ciudad y la evidencia de que en el álbum faltaban piezas. Ese día, la caja de cartón dejó de ser un simple contenedor de recuerdos para convertirse en dinamita emocional. ¿Qué habría hecho usted si al abrir un sobre de laboratorio descubriera que su historia tiene más tachaduras y certezas? Elena pasó noches enteras mirando esa caja cerrada, como si adentro hubiese un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. No se atrevía a abrirla frente a sus hijos, porque sabía que ellos habían crecido creyendo en una historia distinta, cimentada en una fecha oficial, un nombre inscrito en la libreta familiar y una tumba con flores frescas cada aniversario. ¿Cómo decirles ahora que esa tumba podía estar vacía? La nieta, al mostrarle la coincidencia genética en la pantalla de la computadora, no comprendía la magnitud del hallazgo. Lo veía como un dato curioso. Mira, abuela, parece que tenemos parientes en otra ciudad, dijo sonriendo. Pero para Elena esas palabras fueron como un rayo. El apellido que aparecía en los resultados no figuraba en ningún
álbum de fotos, ni en las cartas guardadas, ni en los recuerdos compartidos. Ella recordó entonces el bautizo extraño, aquel en el que le entregaron una medallita con iniciales equivocadas. Recordó también al cura que le pidió silencio y al esposo que cerró la discusión con un lo importante es seguir adelante. Y se dio cuenta de que el rompecabezas tenía más piezas de lo que había querido admitir. Esa noche no pudo dormir en el tic-tac del reloj. Se mezclaba con el eco de la frase Dios sabe por qué y con el peso de la caja esperando en el armario. ¿Alguna vez pensó usted en lo difícil que es cargar con un secreto, sabiendo que, tarde o temprano, los nietos lo descubrirán igual? Elena lo sabía, y por eso decidió que ya no podía seguir callando. La investigación comenzó de la manera más sencilla y a la vez más peligrosa, revisando papeles. Elena fue al cajón donde guardaba sobres viejos, libretaos, escolares, cartaos, conchintao, cogidao, y encontró el recibo del supuesto bautizo. Lo miró con atención y notó lo que en su momento no había querido ver. El sello no correspondía a la parroquia de su barrio. Tenía otro nombre, otro diseño, incluso otra tipografía. Era un detalle que podía parecer insignificante, pero en ese contexto lo cambiaba todo. Llevó el papel a la genealogista que la nieta había contactado, una mujer acostumbrada a leer entre tachaduras y archivos olvidados. Ella confirmó la irregularidad. Este sello no se usaba aquí y la fecha no coincide con los libros parroquiales que todavía existen. A partir de ahí, las pistas comenzaron a multiplicarse. Un vecino, ya anciano, reconoció que todos sabían que algo raro pasó ese día. Una trabajadora social jubilada entregó una agenda con anotaciones de partos y adopciones, y en una página amarillenta apareció un nombre que coincidía con el apellido, hallado en el ADN en Elena. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era imaginación, no era delirio, no era un error de laboratorio, era la verdad asomando desde los márgenes de los documentos. Esa verdad que había querido ignorar durante 40 años se hacía ahora tan clara que resultaba imposible seguir cerrando los ojos. Elena sabía que pues ya no podía enfrentarse sola a la magnitud de lo que estaba descubriendo. Reunió valor, visitó a sus hijos y nietos a una cena de domingo, esa que siempre servía para mantener unida a la familia alrededor de la mesa larga. El guiso humeante y el café con canela que dejaba su aroma impregnado en las paredes. Sobre el mantel de encaje colocó la caja cerrada sin decir una palabra al principio. Las conversaciones habituales, el trabajo, la escuela de los nietos, el partido de fútbol, llenaban la sala, hasta que ella golpeó suavemente con una cuchara contra su taza para llamar la atención. «Hay algo que debo mostrarles», dijo, y la tensión cayó como un manto sobre todos. Uno de los hijos frunció el ceño, la nuera la miró con sospecha, y el tío incrédulo, hermano de Elena, bufó con impaciencia. «Otra vez con tus recuerdos, déjalo en paz». Pero esta vez no se trataba de recuerdos vagos, sino de pruebas. Con manos temblorosas, abrió la caja y fue sacando uno a uno los objetos: la medalitao di bautizo con iniciales equivocadas, las 2 fotografías en hospitales distintos y el recibo con el sello extraño. El silencio se hizo tan profundo que se escuchaba el crujido del reloj de pared. La nieta proyectó en la pantalla del televisor el resultado de la ADN, mostrando el apellido desconocido y la coincidencia directa. «Esto no es un error», murmuró Elena. «Esto es lo que nos ocultaron hace 40 años. ¿Qué habría hecho usted si, en medio de la sobremesa familiar, le mostraran pruebas de que su historia más íntima fue construida sobre una mentira?» La reacción no se hizo esperar. Uno de los hijos golpeó la mesa con el puño, negando con la cabeza. «No puede ser, mamá, eso no es posible». La nuera lo apoyó, diciendo que esos documentos podían estar falsificados, que Internet estaba lleno de engaños. El tío incrédulo, como siempre, levantó la voz. «¡Ya basta! Si Dios quiso que ese niño no viviera, ¿por qué remover la herida?». Pero la genealogista, invitada por la nieta para acompañar el encuentro, habló con calma. «Los sellos no mienten, las fechas tampoco.
y el ADN es concluyente. Elena, con lágrimas contenidas, tomó la medallita en sus manos y explicó que jamás entendió por qué las iniciales no coincidían, pero que el cura y su esposo le habían pedido callar. Yo acepté por miedo, pero no quiero que ustedes sigan viviendo en la mentira, dijo con voz firme. La nieta, emocionada, abrazó a su abuela y afirmó: es momento de saber la verdad, aunque duela. El ambiente estaba cargado de tensión, entre la incredulidad y la certeza, entre el deseo de proteger la imagen de la familia y la necesidad de enfrentar los hechos. Afuera, la noche caía lentamente, y dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido en torno a esa caja abierta y ya no podía cerrarse jamás. La genealogista extendió sobre la mesa una carpeta con documentos adicionales que había conseguido en las últimas semanas. Eran copias de libros parroquiales con páginas en el mes de noviembre, justo de 1980, registros civiles con números duplicados y hasta una nota manuscrita de una trabajadora social jubilada que hablaba de traslados urgentes de recién nacidos. Los hijos de Elena se miraban entre sí, intentando procesar lo que tenían frente a los ojos. Eli Schumacher, incrédulo, decía que podían ser simples errores administrativos, y en aquella época los archivos no eran tan precisos. Pero la genealogista señaló con un lápiz las irregularidades en fechas imposibles. Firmas caucadaos, sellos que pertenecían a oficinas de otra ciudad. La nieta, con el celular en mano, iba fotografiando todo para guardar pruebas digitales. Elena los observaba en silencio, con la respiración contenida, como si cada palabra de la especialista fuera un martillazo que rompía 40 años de muro. ¿Alguna vez pensó usted en lo que se siente al ver que los papeles oficiales, esos que deberían dar certeza, se convierten en la prueba de que alguien decidió borrar una vida? Esa fue la sensación que invadió a la familia mientras la carpeta se desplegaba sobre el mantel. El tío incrédulo, cada vez más incómodo, se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala. Esto no cambia nada, repetía. Lo que pasó, pasó, y removerlo solo traerá desgracias. Pero la nieta no se dejó intimidar. No, tío. Lo que pasó no fue un designio de Dios, fue una decisión de personas que jugaron con la vida de un recién nacido. Y merecemos saber quién lo hizo. La genealogista añadió que había logrado ubicar a una familia en otra ciudad con el mismo apellido que apareció en el ADN y que existía una coincidencia directa imposible de ignorar. Elena sintió un escalofrío al escuchar esa frase. La posibilidad de que su hijo estuviera vivo, en otro lugar, con otro nombre y otra historia, ya no era una sospecha lejana, era una certeza que exigía acción. El silencio volvió a caer sobre la mesa, y cada miembro de la familia entendió que estaban parados al borde de un abismo. El siguiente paso no sería revisar más papeles, sino enfrentarse cara a cara con la verdad que alguien había escondido deliberadamente. La decisión se tomó casi sin palabras. Viajarían a la ciudad donde vivía la familia con la coincidencia genética. La genealogista sugirió hacerlo con discreción, llevando todos los documentos y el resultado del ADN a Elena, que apenas podía dormir desde que todo salió a la luz. Pasó la noche preparando una carpeta con actas, recibos y fotografías, como si fueran armas para una batalla silenciosa. La nieta imprimió nuevamente el informe digital, esta vez en hojas gruesas, subrayando los datos clave. Los hijos, aún divididos entre la incredulidad y la esperanza, aceptaron acompañarla porque comprendieron que ya no podían detener el curso de los hechos. Al amanecer, la familia se subió a un autobús que olía a gasolina y café, con asientos gastados que crujían a cada curva. Elena miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente, y en su mente repetía una sola idea: Ansi está vivo. Si realmente está vivo, ¿qué le diré cuando lo tenga frente a mí? ¿Alguna vez pensó usted en el vértigo de acercarse a la verdad después de haberla temido durante 40 años? Ese era el peso que llevaba Elena en cada kilómetro de ese viaje. La llegada a la otra ciudad fue una mezcla de ansiedad
y silencio. Se alojaron en una pensión sencilla, con paredes de cal y un patio interior donde el olor a jazmín intentaba calmar los nervios. La genealogista había conseguido una dirección, una casa de ladrillo pintada de blanco, con una reja verde y macetas en la entrada. Era allí donde vivía la persona que aparecía en la coincidencia directa del ADN en Elena. Sostuvo la medallita de bautizo en su mano como un talismán, y la nieta la abrazó antes de salir. Caminaron las 3 cuadras que separaban la pensión de la casa con pasos inseguros, como si el suelo mismo pudiera abrirse. Al llegar frente a la reja, Elena sintió que le faltaba el aire. Tocaron el timbre y el sonido metálico resonó demasiado fuerte en sus oídos. Pasaron unos segundos eternos, hasta que una figura se asomó tras la puerta un hombre de unos 40 años, con mirada desconfiada, que al escuchar el apellido de Elena, abrió los ojos con sorpresa. El tiempo, en ese instante, se detuvo. El hombre abrió la puerta con cautela, como quien no sabe si lo que está a punto de escuchar le cambiará la vida para siempre. La genealogista tomó la palabra y explicó, con serenidad, que habían llegado hasta allí porque un test de ADN mostraba una coincidencia directa. Elena permanecía en silencio, sosteniendo la medallita entre los dedos, incapaz de articular palabra. El hombre frunció el ceño, pidió que pasaran y los condujo a una sala sencilla, con muebles de madera y fotografías familiares enmarcadas en la pared. Allí, sobre una mesa de vidrio, colocaron los documentos, el recibo con el sello irregular, las fotografías en hospitales distintos, el acta con tachaduras y la hoja del ADN en él. Los observaba con asombro, como si cada papel fuese una pieza de un rompecabezas que había sospechado toda su vida. Siempre supe que había algo raro en mi historia, dijo al fin. Nunca tuve fotos de mi nacimiento, y mis padres adoptivos evitaban hablar de ese día. Elena sintió que las piernas le temblaban. Las palabras de ese hombre eran como un espejo que devolvía sus propias sospechas. ¿Alguna vez pensó usted en el estremecimiento de escuchar de labios de un desconocido la confirmación de que el silencio de su vida tuvo eco en otro hogar? El silencio de la sala se volvió espeso, solo roto por el zumbido de un ventilador. El hombre tomó el acta con tachaduras y la comparó con la copia de su propia documentación. Las fechas coincidían, los sellos eran los mismos y la irregularidad se repetía como una marca de agua imposible de ignorar. La genealogista señaló los puntos clave, mientras la nieta mostraba en la pantalla del celular el árbol genealógico con las ramas unidas por la coincidencia. Los ojos del hombre comenzaron a humedecerse, y en un hilo de voz dijo Anne, entonces, ¿usted es mi madre? Elena no pudo responder de inmediato. Sentía que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza insoportable. Al fin, levantó la mirada y asintió, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas. La sala quedó en silencio, y todos comprendieron que estaban presenciando el desenlace de una mentira que había durado demasiado tiempo. Afuera, los pájaros cantaban con naturalidad, ajenos al terremoto que ocurría dentro de esas 4 paredes. Elena, con la voz entrecortada, apenas logró decir: nunca dejé de pensarte, aunque me dijeron que habías muerto. El hombre se llevó las manos a la cara, tratando de contener un torrente de emociones que nunca había imaginado vivir. La nieta, con lágrimas en los ojos, le acercó un vaso de agua y colocó sobre la mesa la medallita de bautizo. Él la tomó, la miró con detenimiento y notó las iniciales equivocadas. Mis padres adoptivos nunca me explicaron por qué tenía objetos que no coincidían con mi nombre, confesó. La genealogista asentía en silencio, como quien ve confirmada una investigación que hablaba por sí sola. Elena estiró las manos y rozó los dedos de aquel hombre, temblando, sin atreverse aún a abrazarlo. No me odies por haber callado, susurró. Fue el miedo, la presión, la mentira, que todos eligieron sostener. El hombre la miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de rabia, ternura y alivio. ¿Qué habría hecho usted si descubriera que la mujer frente a usted, una anciana de cabello blanco y manos arrugadas, es la madre que creyó perdida toda la vida? Esa pregunta flotaba en el aire,
suspendida entre lágrimas y documentos. El clímax emocional se hizo inevitable cuando la nieta, decidida a romper el silencio, los instó a abrácense, ya no hay nada que temer. Elena se levantó lentamente de la silla, y el hombre hizo lo mismo. Durante un instante eterno se quedaron mirándose, como si intentaran reconocerse más allá de los rasgos físicos, en los gestos, en la forma de sostener la mirada, en las pequeñas coincidencias que solo la sangre revela. Finalmente se fundieron en un abrazo largo y desgarrador. Un abrazo que borraba 40 años de ausencia y de engaño. Los hijos de Elena, que habían viajado con dudas y recelos, no pudieron contener las lágrimas al presenciar aquella escena. Incluso el tío incrédulo, que tanto había insistido en callar, inclinó la cabeza y murmuró: amén. Equivoqué. El silencio de la sala fue roto por sollozos y suspiros, mientras afuera el día se iba apagando y las luces del barrio comenzaban a encenderse. En ese momento no importaban las tachaduras de los papeles, ni los sellos falsos. Ni importaba el reencuentro, la separación, la promesa de no volver a callar jamás. El resto de la tarde se convirtió en un desfile de recuerdos compartidos y preguntas contenidas durante décadas. Elena quiso saber cómo había sido su infancia, qué juegos lo habían acompañado, qué escuelas había pisado, y escuchaba cada respuesta con los ojos brillantes, como quien intenta recuperar en minutos lo que le arrebataron en 40 años. El hombre, por su parte, preguntaba por su padre biológico, por los abuelos, por los tíos y primos de los que nunca había escuchado hablar. La nieta anotaba cada detalle en una libreta, convencida de que era necesario dejar registro para las futuras generaciones. Sobre la mesa los papeles permanecían desplegados. Perú los miraba y allí. Lo importante era la palabra viva, la narración en carne propia de lo que hasta entonces había sido un rumor doloroso. El tío incrédulo permanecía callado, con la mirada clavada en el suelo, mientras la genealogista explicaba cómo el caso podía formalizarse ante el registro civil. ¿Alguna vez imaginó usted que una familia entera pudiera reconstruirse en una sala modesta, entre lágrimas y tazas de café con canela? Esa fue la sensación que envolvía a todos en ese instante. Cuando llegó la noche, la familia decidió regresar a la pensión para descansar, pero Elena no podía apartar la vista de su hijo recuperado. Mañana vendremos otra vez, prometió, y él asintió con una sonrisa tímida. En la habitación, mientras los demás dormían, Elena se sentó frente a la ventana y abrió nuevamente la caja, ahora vacía de secretos. Acarició la medallita y las fotos, sabiendo que ya no eran pruebas de un engaño, sino símbolos de una verdad conquistada. Recordó las veces que lloró en el baño, con el agua corriendo para que nadie la oyera, y comprendió que esos llantos no habían sido en vano. Habían sostenido la esperanza de llegar a este día. Afuera, el murmullo de la ciudad se mezclaba con el canto de un grillo, y por primera vez en 40 años, Elena respiró sin sentir un nudo en el pecho. Se recostó en la cama y cerró los ojos con una sonrisa tenue, repitiéndose a sí misma que la verdad había nacido de nuevo, y esta vez nadie podría enterrarla. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. Los rayos de sol atravesaban las cortinas de la pensión como si anunciaran un comienzo. Elena despertó temprano, preparó café en la pequeña cocina compartida y volvió a repasar los documentos, aunque ya no necesitaba pruebas para convencerse de la verdad. La nieta organizaba las fotos en carpetas digitales, mientras los hijos discutían en voz baja qué paso seguir. Algunos querían iniciar de inmediato los trámites legales para rectificar el acta, otros temían las complicaciones judiciales. Elena los escuchaba con calma y dijo: uno primero no es el papeleo, lo primero es el corazón. Debemos sanar como familia. Esa frase desarmó la discusión, porque todos comprendieron que la justicia administrativa podía tardar, pero la justicia afectiva ya estaba en marcha. Tomaron la decisión de visitar juntos al hijo recuperado nuevamente, esta vez con la intención de integrar a su familia adoptiva en la conversación. ¿Alguna vez pensó usted en la valentía que exige reconocer que la verdad
no se construye sola, sino con todos los involucrados. Ese era el desafío que aguardaba ese día. Al llegar a la Casa Blanca de reja verde, fueron recibidos por el hombre y por sus padres adoptivos, una pareja ya anciana que los miraba con ojos cargados de preocupación. Habían sido advertidos de la visita y temían reproches, pero Elena se adelantó y, con voz serena, dijo: no vengo a quitarles nada, solo vengo a agradecerles por haberlo criado cuando a mí me lo arrebataron. La mujer adoptiva rompió en llanto y confesó que nunca supieron toda la verdad. Les dijeron que el niño había sido entregado voluntariamente por una madre que no podía cuidarlo. El padre adoptivo asentía, con el rostro sombrío, asegurando que ellos solo quisieron darle un hogar. La sala se llenó de un silencio espeso, roto apenas por los sollozos de ambas mujeres que, sin planearlo, terminaron tomándose de las manos. La genealogista observaba la escena como un acto de reparación, que iba más allá de cualquier expediente. Era la reconciliación de dos maternidades atravesadas por la misma mentira. Y Elena, con lágrimas en los ojos, comprendió que el perdón era tan necesario como la verdad misma. La conversación continuó durante horas, entre lágrimas, silencios y recuerdos prestados. Los padres adoptivos contaron cómo recibieron al niño con apenas unos días de vida, sin acta clara y con un funcionario que les pidió no hacer preguntas. Lo criaron con amor, pero siempre sospecharon que había algo en su origen que nunca se les quiso explicar. Elena los escuchaba sin rencor, comprendiendo que también ellos habían sido piezas de un engranaje cruel. La nieta, con su grabadora encendida, registraba cada palabra para que quedara memoria de esa verdad compartida. Los hijos de Elena miraban incrédulos. Era imposible negar que todo cuadraba, que la historia oficial tenía grietas imposibles de tapar. Afuera, el barrio seguía su ritmo cotidiano, pero dentro de esa casa se estaba reescribiendo una historia familiar. ¿Alguna vez imaginó usted lo que significa descubrir que la maternidad puede compartirse entre la mujer que da la vida y la que la protege cuando la verdad fue robada? Esa paradoja se volvió palpable en la sala, donde no había vencedores ni vencidos, solo víctimas de un sistema de silencios. Al caer la tarde, decidieron dar un paso más, visitar el registro civil de la ciudad para dejar constancia del hallazgo. La genealogista los acompañó, llevando copias de todas las pruebas, el acta tachada, las fotos en hospitales distintos, el recibo parroquial irregular y sobre todo el informe de ADN con la coincidencia del 999%. El funcionario que los atendió primero mostró indiferencia, pero al ver el volumen de documentos y la presencia de la especialista Si Puzuseriu, revisó los papeles con cuidado, hizo llamadas y finalmente estampó un sello rojo en una hoja que reconocía la apertura de un expediente de revisión. Elena sintió un alivio indescriptible y después de 40 años de silencio, la verdad comenzaba a existir también en los libros oficiales. Salieron del edificio con el documento en mano y la nieta lo fotografió de inmediato como símbolo de un triunfo colectivo. Esa noche, en la pensión, Elena colocó el sello bajo la luz de la lámpara y susurró: ya nadie podrá negar que exististe. La noticia del expediente abierto corrió como pólvora en el barrio de Elena. Vecinos que habían escuchado rumores en los años 80 se acercaban ahora con historias fragmentadas. La enfermera que un día habló de niños desaparecidos, la secretaria de la parroquia que recordaba páginas arrancadas en el libro de bautizos, el vecino que aseguraba haber visto a una pareja extraña salir del hospital aquella madrugada. Cada testimonio sumaba piezas al rompecabezas y confirmaba lo que la familia ya sabía. No se trataba de un error aislado, sino de una práctica más extendida de lo que se imaginaba. Elena escuchaba todo con una mezcla de dolor y alivio. Cada voz reforzaba su verdad, pero también revelaba que no había sido la única víctima. La genealogista tomaba notas, la nieta grababa con su celular y los hijos empezaban a aceptar que la historia oficial se había derrumbado para siempre. ¿Alguna vez pensó usted en la fuerza que tiene una comunidad
cuando decide hablar después de años de silencio, esa fuerza empezaba a despertar en las calles polvorientas donde Elena había aprendido a callar. Elena fue invitada a dar su testimonio en el centro comunitario, frente a madres, padres y jóvenes que querían escuchar su historia. Llegó con paso lento, pero con la frente en alto, llevando bajo el brazo la carpeta de documentos que ya se había vuelto símbolo de resistencia. En el salón, adornado con sillas de plástico y una mesa larga cubierta con un mantel blanco, abrió la caja una vez más y mostró los objetos que marcaron su vida: la medallita, las fotos, el recibo con el sello extraño. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Relato, ¿cómo? Habían dicho que su hijo murió. ¿Cómo la convencieron de callar? Y como 40 años después, el ADN le devolvió la verdad. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de un ventilador viejo. Cuando terminó, un aplauso cerrado llenó la sala y varias mujeres se acercaron a abrazarla, confesando que ellas también habían sospechado irregularidades en sus partos. Elena comprendió entonces que su lucha ya no era solo personal al C, había convertido en un faro para otras familias. La repercusión no tardó en llegar más allá del barrio. Un periódico local publicó un reportaje sobre la confesión de Elena, ilustrado con fotos de la caja y los documentos. La nota hablaba de la abuela que rompió el silencio de 4 décadas y despertó el interés de organizaciones de derechos humanos que luchaban por esclarecer casos de bebés robados en los años 70 y 80. Elena, que nunca había buscado protagonismo, se vio de pronto en el centro de una causa colectiva. Recibía llamadas de periodistas, cartas de otras madres y mensajes de apoyo de personas que se identificaban con su dolor. La nieta se convirtió en su mano derecha, filtrando entrevistas y organizando el archivo digital donde cada documento quedaba guardado. Los hijos, que al principio dudaron, ahora la acompañaban convencidos de que la verdad debía conocerse. ¿Alguna vez imaginó usted que una caja guardada en un armario podía terminar abriendo un debate nacional? Elena lo estaba viviendo y con ello comprendía que su historia había trascendido el ámbito familiar. A pesar del revuelo mediático, Elena no perdió de vista lo esencial a reconstruir la relación con su hijo recuperado. Lo visitaba cada semana, compartían largas charlas sobre su infancia, intercambiaban fotos antiguas y descubrían parecidos en gestos y costumbres. Una tarde, él llevó a sus propios hijos a conocerla. Los pequeños entraron tímidos, pero pronto corrieron por la casa como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Elena los observaba jugar y pensaba en los cumpleaños que nunca celebró, en los regalos que quedaron envueltos en su imaginación, en los abrazos que le habían sido negados. Ahora, cada risa de esos niños era una forma de recuperar el tiempo perdido. El tío incrédulo, que al principio había resistido todo, se sentó en un rincón y los miró con lágrimas en los ojos, murmurando: la sangre no se equivoca. Esa frase quedó resonando en la sala, como el sello final de una verdad que ya nadie podía cuestionar. Con el paso de los meses, la vida cotidiana comenzó a recuperar su ritmo, pero todo estaba teñido por una nueva conciencia. Elena ya no evitaba hablar de aquel hijo perdido. Al contrario, lo incluía en las conversaciones familiares, lo mencionaba en las sobremesas y mostraba con orgullo las fotos actuales junto a las antiguas. La caja, antes símbolo de silencio, se convirtió en pieza central de la sala sobre la mesa de madera, rodeada de flores secas y velas. Recordaba a todos que la verdad siempre encuentra un camino. La nieta, fiel a su promesa, transformó el archivo digital en una plataforma abierta donde otras familias podían aportar sus propios documentos y testimonios. Poco a poco comenzaron a llegar correos de distintos lugares con historias similares, y Elena entendió que lo que había empezado como un duelo personal se había convertido en un movimiento de memoria colectiva. ¿Alguna vez pensó usted que la terquedad de una madre podía convertirse en esperanza para tantas? Otras
Ese fue el nuevo sentido que encontró en su vejez. Un día, recibieron una invitación para participar en un encuentro nacional de familias afectadas por adopciones irregulares. La genealogista organizó el viaje y Elena aceptó con humildad, aunque le temblaban las manos de solo imaginar hablar frente a tanta gente. Cuando llegó su turno, subió al escenario con paso lento, apoyada en la nieta, y sostuvo en alto la medallita con iniciales equivocadas. Durante 40 años, esta pieza fue una herida abierta, dijo con voz clara. Hoy la muestro como prueba de que la verdad no muere aunque intenten enterrarla. El auditorio, compuesto por madres, hijos y nietos con historias parecidas, se puso de pie para aplaudirla. El hijo recuperado, sentado en primera fila, lloraba sin esconderse. Esa ovación fue para Elena la confirmación de que su lucha, aunque nacida del dolor, había germinado en semilla de justicia. Al bajar del escenario, decenas de personas se acercaron a abrazarla, y ella sintió que no estaba sola. Formaba parte de una cadena de memoria que ya nadie podría romper. Con el tiempo, la justicia también empezó a dar señales. El expediente abierto en el registro civil avanzó gracias a las pruebas aportadas y a la presión mediática. Un juez dictaminó que la partida de nacimiento debía rectificarse. Reconociendo la identidad original del hijo de Elena, la resolución llegó en un sobre oficial con sellos azules y firmas claras. Un contraste brutal con las tachaduras y falsificaciones que habían marcado el inicio de esta historia. Elena lo sostuvo entre sus manos como si fuera un tesoro. Lloró al leer el nombre verdadero impreso en un papel legítimo, como debía haber sido desde el principio. La nieta fotografió el momento y lo compartió con el resto de la familia, que respondió con mensajes cargados de emoción. Incluso el tío, incrédulo, en un gesto de redención, fue a comprar flores y las colocó en la tumba vacía que durante décadas había simbolizado una pérdida inventada. A hoy descansará la verdad, murmuró. ¿Alguna vez imaginó usted que un sello y una firma podían reparar 40 años de silencio? Ese día, Elena lo comprobó. La familia decidió conmemorar el acontecimiento con una misa en la parroquia, no para ocultar, sino para sanar. El sacerdote actual, distinto al que en su momento pidió callar, abrió las puertas del templo y reconoció públicamente los errores del pasado. Elena colocó en el altar la medallita de bautizo, esta vez como símbolo de verdad y no de mentira, y su hijo la sostuvo mientras todos rezaban. La genealogista, presente entre los bancos, se emocionó al ver cómo una investigación que comenzó con papeles amarillentos desembocaba en un acto comunitario de reparación. Los vecinos, que habían escuchado rumores por años, asistieron en masa, y muchos dejaron flores blancas a la salida como gesto de apoyo. Elena, de pie en la puerta de la iglesia, abrazó a cada persona que se le acercaba y repetía: gracias por no dejarme sola. En ese instante comprendió que la verdad no solo había devuelto un hijo, sino que había tejido una red de memoria en la que todos participaban. El paso siguiente fue organizar una comida familiar en la casa de Elena, una celebración que mezclaba lo íntimo con lo histórico. La mesa larga estaba cubierta con un mantel bordado a mano, heredado de su madre, y sobre ella reposaban platos de guiso casero, empanadas y arroz con leche. En el centro, como invitado silencioso, estaba enmarcada la nueva partida de nacimiento, rodeada de flores frescas. Los nietos corrían entre las habitaciones, jugando con los primos recién descubiertos, mientras los adultos conversaban con un aire de alivio. El hijo recuperado tomó la palabra y con voz firme agradeció tanto a sus padres adoptivos por la crianza como a su madre biológica por la tenacidad de no rendirse nunca. Elena lo miraba con orgullo, pensando que esa doble gratitud era la prueba de que el amor no se divide, sino que se multiplica. ¿Alguna vez pensó usted en lo sanador que puede ser compartir la mesa después de 40 años de silencio? Aquella tarde, el comedor se convirtió en altar de reconciliación. Durante la sobremesa, la nieta encendió la televisión y mostró un video que había editado con fotos antiguas y actuales, acompañado de fragmentos de la grabación original de Elena cuando abrió la caja. En la pantalla
aparecían imágenes sepia de los abuelos, documentos amarillentos y la voz temblorosa de Elena, diciendo: esto no es fácil de contar, pero ustedes merecen la verdad. Luego, la secuencia mostraba el abrazo con su hijo en la casa de la reja verde y la misa en la parroquia. Todos en la sala guardaron silencio, algunos con lágrimas, otros con sonrisas contenidas. Al terminar el video, el tío incrédulo se levantó y, con un nudo en la garganta, pidió perdón públicamente por haber dudado. Elena lo abrazó sin rencores, y el gesto fue celebrado con aplausos por toda la familia. Esa noche quedó claro que la verdad había cerrado heridas y abierto caminos nuevos, donde la memoria ya no se ocultaba en cajones, sino que se compartía como un legado orgulloso con el correr de los años. La historia de Elena dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en una enseñanza transmitida de generación en generación. Los nietos crecieron escuchando la narración completa, no como un secreto, sino como una lección sobre la importancia de defender la verdad, incluso cuando parece imposible. En las reuniones familiares, la caja ya no se ocultaba en un armario, estaba a la vista, convertida en símbolo de resistencia, rodeada de fotos nuevas y antiguas. Cada vez que alguien la abría para mostrar la medallita, las fotos de hospitales y el recibo parroquial, se repetía la moraleja: nunca acepten un silencio impuesto. Elena, ya con más años y la salud frágil, sonreía al ver que sus nietos repetían esas palabras entre ellos, como si fueran un juramento compartido. ¿Alguna vez imaginó usted que un objeto tan pequeño como una medalla pudiera cargar con décadas de dolor y al mismo tiempo con siglos de enseñanza? Así fue como la mentira más cruel se transformó en herencia de verdad. La genealogista continuó en contacto con la familia y, gracias a la experiencia vivida, fundó una asociación para ayudar a otras personas en situaciones similares. Invitó a Elena y a su hijo recuperado a participar en encuentros donde daban testimonio y acompañaban a madres y nietos que recién comenzaban sus propias búsquedas. La nieta se encargaba de proyectar en cada reunión los documentos escaneados y el video del reencuentro, y nunca faltaban lágrimas entre el público. Elena, aunque con pasos lentos y voz suave, encontraba fuerzas para repetir: yo también tuve miedo, pero aprendí que el miedo nunca debe ser más fuerte que la verdad. Su hijo la tomaba del brazo orgulloso y juntos recibían el aplauso de decenas de familias que veían en ellos una prueba viviente de que lo imposible podía hacerse realidad. En esas salas comunitarias, iluminadas con bombillas sencillas y adornadas con fotos en blanco y negro, la verdad seguía naciendo una y otra vez, multiplicada en cada historia que se animaba a salir a la luz. Con el tiempo, la salud de Elena comenzó a debilitarse, pero su espíritu permanecía firme. Pasaba las tardes en su mecedora, con una manta sobre las piernas y el cuaderno de tapas duras en el regazo. Allí escribía con letra pausada cada recuerdo, cada detalle de la lucha que había emprendido para no dejar que la mentira definiera su vida. La nieta la ayudaba a digitalizar esas páginas, convencida de que algún día se convertirían en un libro para la familia. Su hijo recuperado la visitaba con frecuencia, trayendo a sus propios hijos que corrían por la casa y llenaban de risas las paredes que durante décadas habían escuchado solo silencios. Elena los observaba jugar y pensaba en los cumpleaños perdidos, en las fiestas que nunca existieron, en las canciones de cuna que quedaron atrapadas en su garganta. Ahora, cada carcajada infantil era un bálsamo que curaba las cicatrices del pasado. ¿Alguna vez pensó usted que la alegría de un nieto podía reparar lo que el tiempo y la injusticia habían arrancado? Para Elena, esa era la prueba de que la vida siempre se abre camino. El día de su último cumpleaños, la familia organizó una gran reunión en la plaza del barrio, frente al mural que jóvenes voluntarios habían pintado con su historia. En una pared apareció una madre abrazando a un niño bajo la frase: la verdad tarda, pero llega. Vecinos, amigos y otras familias se reunieron con flores y música, celebrando no solo la vida de Elena, sino también la fuerza de su testimonio. Ella llegó en silla de ruedas,
con el rostro cansado pero iluminado por la emoción, y al ver el mural no pudo contener las lágrimas. Su hijo tomó el micrófono y dijo: «Ay, hoy no celebramos solo a mi madre, celebramos a todas las madres que se negaron a olvidar». Los aplausos resonaron en la plaza, y Elena, con voz débil pero clara, añadió: «Gracias por escucharme, gracias por creerme, y sobre todo, gracias por no dejar que el silencio gane». Esa tarde, el barrio entero se convirtió en testigo de cómo la verdad, incluso después de 40 años, podía transformar la memoria en esperanza. Elena partió en paz poco tiempo después, rodeada de hijos, nietos y bisnietos que la acompañaron hasta el último instante. En la mesa de su casa quedó la caja, ahora vacía, de secretos, y el cuaderno donde había escrito con mano temblorosa: «La verdad siempre encuentra la manera de nacer». La noticia de su fallecimiento no se vivió como pérdida, sino como legado en cada reunión familiar. Alguien abría la caja para recordar que de esa mentira nació una cadena de valentía. El hijo recuperado, ya hombre maduro, se comprometió a continuar contando la historia para que nadie volviera a vivir un silencio tan cruel. El mural en la plaza se convirtió en punto de encuentro, donde cada 15 de noviembre vecinos dejaban flores blancas y velas encendidas. ¿Alguna vez imaginó usted que la vida de una mujer común podría cambiar el destino de tantas familias? La historia de Elena demostró que la memoria Aukieridao puede florecer cuando alguien se atreve a romper el silencio. Si este relato le conmovió, lo invito a suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes valoran la importancia de rescatar la memoria familiar. Active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos y acompañarnos en este camino de confesiones que sanan heridas y devuelven dignidad. Usted puede ser parte de esta comunidad que honra a las abuelas y abuelos que nunca se rindieron y que nos recuerdan que la verdad puede tardar, pero siempre llega